Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Turtle Capital, un proyecto donde muestro mi cartera de inversión de manera transparente y toda su evolución. En el episodio de hoy os traigo información muy interesante y de valor. Aquí os he hecho un poco un índice para que veáis lo que vamos a tocar. Pero principalmente veremos punto número 1, la compra de una nueva acción. Y es que voy a añadir ahora en directo una nueva acción a la cartera con el broker, como de costumbre hago para que lo veáis de manera transparente. Veréis qué acción es, cuánto dinero invertimos, etcétera, etcétera. Después también veremos la gran rotación que se hizo en los últimos días o semanas. Y es que hay ciertos inversores o gestores que están empezando a invertir en ciertas compañías y hay una tendencia alcista bastante fuerte. Hay una rotación de ciertas empresas a otras. Y veremos cuál es y si se puede dar los siguientes meses y años. Punto número 3, actualizaré un poco la cartera, os enseñaré las principales posiciones con los pesos y como los últimos 1 o 2 meses han presentado resultados las compañías, pues actualizaré un poco cómo están las cosas. Después también veremos esta nueva idea que compro en el punto número 1, la desarrollaré profundamente como tesis, como siempre hago en el punto número 4, y como formato nuevo, ¿vale? Esto ya necesito vuestra ayuda para que me digáis si lo queréis o no. Lo que he hecho es añadir en la segunda parte del vídeo un nuevo apartado, que sería apartado con gestores y analistas. Mi idea es que vengan gestores y analistas de nivel para presentar sus principales posiciones en cartera de manera transparente, como tesis rápidas. Cada acción o cada empresa serían 15-20 minutos. Entonces, en este primer episodio del formato vendrá el gran Paco Lodeiro, que muchos conoceréis por su podcast Value Investing FM y por su academia de inversión. Bien, pues él nos dará 2 ideas de inversión más o menos rápidas, y es que al final, como yo no tengo tanto tiempo para traeros ideas nuevas, ya que tengo que repasar las que tengo en cartera y investigar nuevas que me traen mucho tiempo, pues he dicho, oye, a lo mejor queréis que vaya trayendo a gestores y analistas que nos den nuevas ideas y que después, si nos interesan o no, podamos profundizar más o menos. Así que, por favor, dejadme en los comentarios si os gusta esta sección que veréis con Paco, ¿vale? La podemos. Y si es así, dejadme también qué gestores o analistas creéis que pueden venir a presentar sus compañías. Dicho esto, empezamos con el punto número 1. Y es que he comprado una nueva acción. Bueno, la voy a comprar ahora con vosotros en el broker, pero es WOSG, que es Watches of Switzerland, una acción que presentó Edgar Fernández en el último episodio de la serie y que creo que os gustó bastante. Bien, pues hablando con Edgar, después la pude analizar profundamente, de hecho le he echado bastantes horas a esta empresa y me ha parecido una muy buena oportunidad, siempre obviamente con el disclaimer de que esto es mi opinión y que cada uno tiene que hacer su trabajo, pero la he decidido presentar porque creo que os puede gustar bastante y de hecho ahora compraré con bastante peso porque realmente creo que es una buena oportunidad. Entonces, como no tenía efectivo, lo que he hecho es vender Toya, que tenía un 5% en cartera, y Liat, que tenía un 2%. En cuanto a Toya, ha ido muy bien la inversión, sigue estando barata. De hecho, he hecho un 40% de retorno en 1 año y 2 meses más o menos, pero creo que ahora mismo tengo mejores alternativas. Y después, Liat es realmente, para seros transparente y honesto, uno de mis mayores errores, principalmente porque la compré a una valoración que pensaba que era atractiva, pero no lo era al ser consumo muy discrecional, y me tragué todo el apalancamiento operativo, que para los que no sepáis lo que es simplemente cuando una compañía tiene unos costes fijos, que siempre haya economía fuerte o economía débil, son los mismos, como alquileres, o fábricas, etcétera, y que claro, ahí cuando los beneficios, las ventas incrementan, pues hay un crecimiento exponencial de los beneficios operativos, pero cuando esto va a la baja, pues tiene el efecto catalizador negativo a la contra. Y por ello también pues ha sido una, yo creo que mi peor inversión seguramente. Por eso os digo siempre que es una idea que presenté en su día, pero que tenéis que hacer vuestro propio trabajo, y al igual que hacerte con Toya, pues me equivoco con Liat. Por lo tanto, más o menos será una posición del 5, 6, 7% en cuanto a Watches of Switzerland. Y aquí un poco tenéis el gráfico para que veáis dónde compré y dónde vendí. Más o menos compré a 6, ¿vale? Toya, esta es Toya. Y después pues vendí justo en el pico, ¿vale? Aquí, que sería en torno a 8 y pico, 8,6, 8,5. Vendí la mitad, después bajó, cuando volvió a subir vendí otro poquito y ahora ya sí que he cerrado la posición para comprar esta nueva acción. Y después, pues al igual que os enseño los aciertos, también las desgracias. Y es que aquí invertí a 20 y pico en Liat y como veis ha sido algo horrible. O sea, algo que he estudiado, que tengo que mejorar
y que bueno, que al final de todo se aprende, pero es un trade malo, una inversión que ha ido muy mal y a partir de aquí no digo que ahora no pueda ir bien, de hecho me parece que ahora mismo está a un precio muy barato, pero también estoy bastante ya sesgado con el comportamiento de la acción. Vale, pues ya estamos aquí en el broker, que como ya sabéis el que utilizo es Mexem, por lo que si estáis buscando un broker o queréis mejorar el que ya tenéis o estáis descontentos con vuestro broker actual, yo lo utilizo desde hace mucho tiempo y va a la perfección y está súper completo y todas las compañías que vemos en este canal las podéis encontrar aquí. De hecho vamos a ir con WOS y vamos a comprar, vale, actualmente está a casi 400 peniques. ¿Vale? Porque recordad que las acciones que cotizan en Londres, en UK, pues están en peniques. Y voy a comprar unas 680 ya tengo apuntado, a casi 400, ¿vale? Vamos a ver si nos entra la acción al límite. Vale, y como veis, pues al momento ya me han entrado. Tenemos aquí las dos compras, se me han hecho en dos paquetes. A 399,80, ¿vale? Aquí tenemos las fees. Ahora esto lo pasaré a la cartera y así tendremos el peso perfecto, o sea, el peso cuadrado. Y antes de seguir, deciros que para aquellos que os interese Mexem, ahora mismo hay una oferta y es que en agosto, para todas las operaciones que hagáis, como esta hora que he hecho yo, pues te devuelven el 20% de las comisiones hasta 250 euros, ¿vale? Que se os devolvería en caja. Es decir, a mí ahora de esta comisión, de aquí y de aquí, se me devolvería el 20%. Y después que también ahora todas las acciones americanas están a $1 de comisión, que es una comisión mínima. Así que tenéis el enlace en la descripción y lo podéis utilizar para entrar en la plataforma. Vale, y ahora lo que haré aquí pues será poner en All Invest View, que es donde traqueo mi cartera, la operación y así tendremos también ya toda la actualización de la cartera. Vale, y aquí ya tendríamos la operación hecha, la añadiríamos a Equity y listo. Bien, pues pasemos con el punto número 2, pero antes recuerda, quédate hasta el final que tendremos a Paco Lodeiro aquí en exclusiva con 2 tesis de inversión y también que yo también os mostraré mi tesis de inversión de Watches of Switzerland. Bien, parece, al final la bolsa, como todo, va por sentimientos y extremos de codicia y miedo. Y normalmente cuando un territorio geográfico o una especie de activo está muy negativo, hay mucho miedo y está muy barato, invertir ahí puede ser una buena idea para obtener retornos buenos a largo plazo. Y ya yo concretamente ya sabéis que tengo un sesgo bastante grande en invertir en compañías pequeñas, ¿no? Mi cartera está bastante basada en small caps porque creo que hay más oportunidades ahí para inversor particular sobre todo. Lleva tiempo viendo las small caps muy baratas y parece que hay un cambio de sentimiento o de flujos de capital, ¿no? Y ahora es posible que haya un cambio de sentido y que las small caps se empiezan a comportar mejor que las compañías grandes, las típicas 7 magníficas o el SP500. Y también específicamente estoy viendo UK, el Reino Unido, como una muy buena oportunidad por las valoraciones en muchas compañías que son muy bajas, en compañías que además son de calidad. Entonces aquí podemos ver un par de gráficos que he extraído también con la ayuda de Alejandro, de mi amigo Alejandro de Quality Value, que podéis ir a su boletín y a su Substack a ver también estos gráficos y tesis que cuelga él de manera también gratuita. Y aquí también podíamos ver un poco que las small cap estaban históricamente baratas en relación con las largas, ¿no? Cuanto más bajo está el gráfico, más baratas están las small caps en relativo con las grandes y vemos que actualmente estaban muy por debajo, bueno, siguen estando muy por debajo de la media, ¿no? Y después también podemos ver cómo a largo plazo, normalmente, históricamente, tampoco podemos predecir el futuro, las small caps por cosas que he comentado muchas veces en este canal como crecimiento, expansión de múltiplos, márgenes, etcétera, pues lo suelen hacer mejor que el mercado en general. Por lo tanto, es un segmento que a mí personalmente me gusta bastante y donde podemos encontrar perlas, ¿no? Las famosas multibaggers que se multipliquen por varias veces. Y es que al final la economía va por ciclos y cuando venimos de un ciclo que empieza a ser malo o que las cosas empiezan a ir peor, como lo han sido los últimos años, pues es cierto que las empresas, los inversores, los fondos se refugian en compañías pues, más sólidas, más líquidas, más grandes, que te puedan proteger más bien pues de un escenario económico más duro, no más estables, o simplemente que sean más grandes y más confiables como las 7 magníficas. Pero después, cuando la situación ya se regulariza más, es más estable, se empieza a mejorar todo, como la inflación, se empiezan ahora, sobre todo como catalizador positivo para las small caps, a bajar los tipos de interés, lo cual hace que las valoraciones aumenten más,
pues empieza a haber un giro de capital y se empiezan a olvidar esas compañías más grandes y empieza a ir el dinero a las más pequeñas, haciéndolas así subir y que ese gap de valoración entre las grandes y las pequeñas pueda ir a menos. Y aquí en este gráfico podemos ver cómo las small caps, pues lo que comentaba, van con un poco de lag o de retraso respecto a las grandes, ¿no? Por ejemplo, aquí pues vemos que las grandes, que es en la parte de arriba, ¿vale? Y las pequeñas son la parte de abajo, pues aquí las grandes están planas. Y aquí vemos como las small caps suben, ¿no? Después las small caps pues tienen un terreno más plano y las grandes suben, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, igual las grandes están planas, las small caps lo hacen muy bien. Y ahora venimos de un periodo en el que las small caps no solo han estado planas, sino que lo han hecho bastante mal, algo que no veíamos desde periodos como, bueno, de aquí 2018, 2019. Y también es cierto que el S&P 500, las principales compañías, lo han hecho muy bien, las grandes. Por lo tanto, ahora podría venir un periodo distinto de cambio en el que las small caps pues fueran más al alza y que el S&P 500 fuera más plano e incluso negativo. Aquí también os muestro una tabla que compartió Monish Pabrai en la que decía que de septiembre del año 2000 el S&P 500 estaba en torno a un PER de 25 veces, cuando su media es bastante más baja, de en torno a 16. Y que los siguientes 11 años el S&P 500 pues no tuvo retornos, ¿vale? Tuvo retornos planos y no hizo nada, que sería esta parte del gráfico de aquí, ¿no? Al final se quedó en el mismo punto hasta octubre de 2011. Y decía, pues ahora mismo el S&P 500 está en una valoración bastante similar de 25 veces. Aunque esto de la valoración lo cogemos con pinzas porque dependiendo de cómo ajustemos los beneficios puede ser menos o más. Pero quedémonos con que es una valoración más alta que su media histórica. Y que por lo tanto, después de algunos trimestres, comenta, pues podría revertirse la situación y que el S&P 500 volviera a tender a su múltiplo que está más abajo. Y dice, comprar a 25 veces es risky proposition, una proposición arriesgada. Esto no quiere decir nada, simplemente es para ilustrarnos un poco de información que también van dando gestores de gran respeto como el propio Monish Pabrai. Y es cierto que ya se empieza a ver un poco este cambio. Aquí podemos ver los flows, los flujos de capital a nivel semanal en small caps y vemos que las últimas semanas ha habido récords que no se veían desde hacía tiempo y esto podría empezar a ser una señal positiva para este tipo de acciones más pequeñas. Y después, aparte de que sean compañías más grandes o más pequeñas, también a nivel geográfico es importante mirar dónde está yendo el capital, porque hay muchos países olvidados que pueden ser buenas oportunidades. Entonces vemos cómo la valoración relativa respecto a Estados Unidos y las acciones globales, internacionales, diríamos, está muy, muy sesgada hacia el alza en positivo para Estados Unidos. Es decir, cuanto más arriba está el gráfico, más valor tienen las acciones americanas, más caras están respecto a las internacionales. Por lo tanto, vemos que está muy desviada esta valoración y que ahora si bajara, ¿no? Si volviera un poco a su media histórica, de la cual está bastante alejada esta métrica, pues veríamos como una de dos, o las acciones globales empiezan a subir en valoración o las acciones de Estados Unidos empiezan a caer y ajustar su valoración. Al final es verdad que en las small caps tenemos mucho donde escoger, más que las compañías grandes, ya que el 95% de las casi 70.000 compañías cotizadas son small caps, por lo tanto tenemos mucho terreno para ver. Lo que pasa es que siempre se comentan las más conocidas como las FANG o ahora las 7 magníficas, ¿no? Apple, Microsoft, Google, Tesla, etc. Y aquí ya podemos ver un gráfico del Nasdaq que está corrigiendo bastante en las últimas semanas y la comparación con el Russell 2000, que es un índice que también tenéis ETFs, si queréis una exposición así más concreta, que de hecho en Mexem hay ETFs del Russell 2000, y podemos ver una subida bastante agresiva en las últimas semanas que nos podría indicar este cambio de flujos de capital. Por último, también lo que comentaba de los países, y es que ahora mismo Reino Unido me parece una muy buena oportunidad. De hecho, ahora veréis cómo cada vez tengo más exposición, y de hecho, Watches of Switzerland es una compañía cotizada en Reino Unido, aunque realmente luego tenga exposición en otros países. Lo que quiero decir con esto es que ahora mismo, pues su media histórica es de en torno a 16 veces, y UK, que está aquí en pequeñito y a lo mejor no lo veis, pero está a un PER de 13, que es de los países más baratos actualmente, mientras que Estados Unidos, también por la calidad de sus compañías, obviamente, pues está un PER bastante más elevado. Por ello os recomiendo que miréis algunas compañías que han caído bastante en Reino Unido que son de bastante calidad. Pasamos al punto número 3, simplemente quería hacer una actualización de la cartera.
Este último mes, el mes de julio, he presentado resultados estas compañías que veis aquí, ¿vale? Ahora no voy a entrar en resultados porque se me haría un vídeo muy largo, pero recordad que yo siempre voy poniendo lo que yo pienso de los resultados en el Discord. Por ejemplo, Basic Fit, que es mi principal posición, tenéis un poco el comentario aquí en Discord, en Basic Fit, tenéis el comentario aquí largo de todo lo que yo considero importante de los resultados. Por lo tanto, ahora no me voy a detener aquí y así también veis ideas nuevas. Pero a modo de resumen, Evolution Gaming me parece una compañía que ahora mismo está muy barata, está en torno a unas 15 veces beneficios y es una compañía que para mí es de muchísima calidad y que conozco bien. Technion, que es el serial acquire bastante conocido en la comunidad hispana, que tampoco tengo mucho peso para mi cartera concentrada, pues es una acción que la verdad en los últimos trimestres está reportando mal, sobre todo su crecimiento orgánico es negativo, porque tienen varias compañías con exposición muy cíclica, compañías de housing, de real estate, que lo están haciendo mal, sobre todo en países nórdicos donde actualmente hay recesión en ese sector. Por lo tanto, lo ideal es que vayan teniendo más peso en compañías de mayor recurrencia, mayor calidad y haciendo una rotación a negocios más buenos, pagando múltiplos adecuados. Basic Fit creo que presentó bastante bien, de hecho, aquí fue la caída del hedge fund que ya comenté, que salió el hedge fund y después volvió a subir. Es una acción bastante volátil ahora mismo. Bajó luego aquí, cuando presenté el resultado subió un 13% más o menos. Y después ha vuelto a corregir ahora un poco más arriba del último punto, pero estamos en esta zona. A ver si cierra otra vez este gap que yo creo que es irracional de momento, aunque la acción sería muy barata. Pero creo que en mi opinión presentó bien. Tendremos que ver un poco métricas clave como cuánto puede generar en sus negocios maduros, ¿vale? Por gimnasio maduro. Después Marlowe, que también tenéis la tesis en los últimos episodios de Tardel Capital, sigue barata, es una exposición también a UK y muchos me preguntasteis por qué caía tanto y es simplemente porque repartió, como ya comentamos, un dividendo especial. Vale, como veis aquí hubo una gran caída de torno al 30% más o menos y es porque repartió un dividendo especial que yo lo cobré, al igual que todos los accionistas que estaban invertidos en Marlowe, que ya se comentó que era un dividendo especial por la venta de una unidad de negocio y que claro, es una caja que sale de la compañía, por lo tanto la acción se ajusta, pero la recibimos en forma de caja en el broker y yo eso lo reinvertí otra vez en acciones, ¿vale? Que cada uno ya tiene que hacer un poco lo que él considere. Pero la acción, en mi opinión, sigue bastante barata y sigue bien. Y ya la comentaremos si queréis y es necesario. Games Workshop también, otra exposición a UK y de las compañías de más calidad que tengo, que ha presentado en general bien. Claro, aún no me ha dado tiempo a ver los resultados, ya que han sido hace poquito. Y después también, no lo he comentado aquí porque no ha presentado, pero SFT, que la comentamos hace poco, que es una compañía muy pequeñita que no conoce a nadie, que se llama Software Circle, que adquiere compañías VMS o de software vertical, un serial acquire como un Constellation Software, ¿vale? Pero muy pequeñito, pues ha hecho otra nueva adquisición en torno a 6 veces EBIT, ¿vale? Y va progresando y va bien. O sea que de momento esta es la imagen de los últimos resultados en muy resumen, ¿vale? Lo tenéis en Discord si queréis, en la descripción os unís. Y vamos a All Invest, donde aquí tenemos ya el resumen de la cartera. Aquí tendréis un poco la cartera con los pesos, ¿vale? Actualmente las principales posiciones son Nagarro y Basic Fit, que de hecho Nagarro presenta resultados este mes de agosto y veremos qué tal. La verdad es que es una compañía que me parece actualmente a una valoración ridícula. Basic Fit ya he hablado mucho de ella. Después tenemos Green Landscaping, ¿vale? Como también principal posición donde estoy muy cómodo. Me parece una compañía muy olvidada a una valoración también muy baja, en torno a 14 veces Free Cash Flow, con mucho potencial y que lo está haciendo muy bien y estoy muy cómodo, aunque la valoración, o sea, la gráfica es muy volátil, es una compañía que creo que no se entiende bien. Después también os revelo una nueva posición que no explicaré ahora porque estoy aún trabajando en ella, pero es Tortilla Mexican Grill, que sería como un chipotle, ¿vale? Pero más pequeñito en Reino Unido también, exposición a Reino Unido. Evolution Group, que ya he comentado muchas veces, también me parece ridículamente barata ahora mismo. Y después tenemos Games Workshop, ahora la nueva Watcher of Switzerland, también de UK. Marlowe también de UK. Software Circle, que no es de UK, pero en verdad indirectamente sí, porque lo que hace son adquisiciones de VMS dentro del mercado de Reino Unido. Por lo tanto, es una exposición indirecta y es bastante óptimo porque al final estás comprando compañías dentro de Reino Unido donde las valoraciones ahora mismo de private equity están muy derrumbadas, por lo que puedes comprar bastante bien. Así que me pareció bastante inteligente tener una posición como esta en cartera. Después tenemos Technion, comentada, y Georgia Capital, que no lo comenté finalmente, bueno, lo dije por Discord, pero tengo una posición del 4%
en Georgia Capital, que había el riesgo país, ¿no?, de Georgia y todo lo que ha pasado. Finalmente tuve también bastante buena suerte porque entré en el punto más bajo. Vale, este sería el gráfico de Georgia. Yo más o menos entré justo aquí a 860 más o menos, vale, justo aquí. Y bueno, actualmente pues ya veis, es un 30%, ahora actualmente con las caídas un 20% en pocos meses. Por lo tanto, ahí el extremo pesimismo me parecía ridículo. Al final estaba cotizando a un descuento del 70% de su NAV, de su valor neto de activos. Y me pareció una buena opción, no para tener un gran peso, pero sí para tener una posición del 4%, me sentía cómodo. Y bueno, de momento muy bien, y veremos cómo sigue. Vale, aquí lo tendríais, en el Invest View es en torno a un 18% de lo que llevo, que anualizado sería una barbaridad porque son básicamente 2 meses, ¿no?, desde la compra. Vale, y para todos aquellos que os estáis preguntando, porque me veo en los comentarios, ¿qué plataforma es esta? Es All Invest View, ¿vale? Aquí tenemos el portfolio, todas las métricas que queráis, incluso podéis poner bonos, caja, dividendos, os anuncia los dividendos, cuando se van a pagar, ¿vale? Tenéis un calendario, y es la que estoy utilizando y la verdad es que va muy bien. La podéis configurar desde vuestro portfolio, o sea, si tenéis varios brokers es ideal porque podéis juntarlo todo en un solo broker y ver muchas métricas, como incluso la correlación entre las acciones que tenéis en cartera, los pesos, países, sectores, analíticas, muchas cosas. Podéis ver retornos, compararlos con índices, resultados, etc. Y tiene una versión gratis, pero también con el enlace que tenéis en la descripción y con el código de la descripción he conseguido, hablando con ellos, un 40% de descuento para siempre, o sea, indefinido. Y la suscripción más cara solo son como 9 euros al mes, por lo tanto es algo muy, muy poco. Y por último, quería comentar también que, como os decía, ahora mismo tengo mucha exposición a Reino Unido, que es donde creo que hay más oportunidad y donde realmente hay valoraciones más atractivas. Por eso, en resumen, veríamos muchas small caps, que son las que os estoy enseñando ya en cartera. Casi todas son small caps, incluida la que veremos ahora de Watcher of Switzerland, que creo que son unos 900 millones de capitalización, pero tengo mucha exposición a Reino Unido. Vale, antes de pasar con Paco, yo quiero presentar un poco el resumen de la tesis de Watches of Switzerland, que ya presentó Edgar en el último episodio, la podéis ir a ver, pero yo he hecho un poco un resumen pues, más visual, con algunos datos, con mis perspectivas, con mi propio análisis, etc. ¿Vale? Hay unas cosas con las que podemos divergir. Al final es una acción que salió en bolsa 2019, también con el objetivo de repagar bastante deuda que tenían por una adquisición. Y desde entonces, la verdad es que lo habían hecho muy bien, ¿no? Había subido la acción, se había multiplicado por varias veces, pero finalmente, debido a algunos problemas como el pico que tuvo el mercado más de lujo, de relojes en 2022, pues ha caído hasta un 70% si no calculo mal. Y a partir de ahora, pues les da una valoración bastante similar a cuando salió a bolsa. Y me pareció interesante profundizar, porque realmente me parece una compañía de calidad a un precio bastante bajo, que después veremos un poco la valoración. El mercado lo que está viendo son dos cosas. Primero, es que hay una ralentización en el mercado de lujo. Y después, que hay una intención de Rolex, ¿vale? Esto lo entenderéis después, de vender directamente al cliente final. Y esto afectaría a la empresa. Al final, esta empresa es un retail, ¿vale? Un minorista, fácil de entender, que vende, es una cadena minorista de marcas de lujo, que ofrece relojes sobre todo, que es la mayoría de las ventas y donde nos centraremos, y joyería al cliente final en Reino Unido, en Europa, aunque Europa ya descartadla porque ha salido, y a Estados Unidos, que es un poco la promesa de esta empresa. Entonces compra a Rolex y a las marcas y lo vende al cliente final. Como podéis ver aquí, al final los relojes son su principal ingreso, con un 87% de las ventas. Por lo tanto, es donde me centraré y donde nos centraremos en esta mini tesis que voy a hacer ahora. El 55% de los ingresos vienen de Rolex, de ahí su importancia y su dependencia. Y el 75% del top 8 marcas de relojes, ¿no? Como Cartier, Omega, Patek Philippe, etcétera, pues tienen el 75%, como digo, es bastante y hay una dependencia grande, pero esto no lo tengamos en cuenta esa concentración de clientes como un retailer normal, porque ahí tendría mucho más riesgo. Aquí hay un sentido y es cómo funciona el sector, y en mi opinión no hay tanto riesgo. Como veis, son estas tiendas que veis aquí, se venden en estos showrooms que llaman ellos, que normalmente no tienen el nombre de Watches of Switzerland, sino que pueden ser tiendas bajo otras marcas, pero que son con multimarca, diríamos, donde podemos encontrar Rolex, Omega, Cartier, las que sean, y después también tienen tiendas monomarca, como Rolex. O sea, tú puedes ver una tienda Rolex con todo de Rolex, ¿vale? 100 unidades en la tienda normalmente,
pero que esta tienda Rolex no es de Rolex, sino que es de Watch, que simplemente tiene esa licencia para operar con Rolex. Aquí os pongo las principales marcas y podéis ver cómo Rolex es la que más vende sin lugar a dudas. Después tenemos a Patek, a Cartier, a Omega, las típicas, pero hay una gran diferencia con Rolex. Vale, la compañía está creciendo de manera orgánica, es decir, pues con su CAPEX reinvirtiendo en nuevas tiendas y reinvirtiendo en las que ya tiene, pues reacondicionándolas y mejorándolas. Vale, recordemos que son tiendas de lujo que necesitan pues siempre estar actualizadas y que la experiencia del cliente es muy muy importante. Y podemos ver aquí las tiendas multibrand, las monobrand y las non-core, ¿no? Y básicamente vemos como son unas 223, la mitad más o menos están en Reino Unido, donde de hecho, como pongo aquí, tiene el 40% de la cuota de mercado, o sea, es líder ahí, y en Europa tiene muy poquito, y en Estados Unidos tiene en torno al 8% de la cuota, y el ritmo de aperturas es bastante elevado, ronda los últimos 3 años en torno a 20 tiendas netas abiertas, porque hay otras que también cierran. Pero, por ejemplo, en 2024 abrieron tantas porque adquirieron 15 nuevas. Es decir, aparte de crecer orgánicamente, adquieren otras empresas que tienen tiendas ya disponibles. Aquí os he puesto un poco el resumen de la trayectoria desde 2019. Como veis, en UK es un mercado que ahora veremos más maduro. Sí que es verdad que han crecido bastante y son líderes. Pero donde más han crecido de 21 a 56 es en Estados Unidos. En Europa lo han intentado, pero finalmente han salido y luego explicaremos por qué. Vale, como digo, esto no es solo un retailer normal y corriente, sino que estos retailers son proveedores muy específicos con los que cuentan las marcas de lujo y tienen relaciones de años, de siglos, ¿vale? Por ejemplo, Rolex trabaja con Watch desde hace más de 100 años. En 2019, de hecho, cumplieron 100 años. Tienen 7 tiendas de Rolex monomarca. Después, Patek Philippe más 50, Audemars Piguet más 50, Cartier más 70, Omega más 50. O sea, son proveedores que llevan muchísimos años trabajando con ellos. Las marcas de lujo, con lo precisas que son, con lo cuidadas que son con la marca, no van a trabajar con cualquier minorista. Y hay gente que incluso dice que estas relaciones con marcas son ventajas competitivas. Para mí no lo son del todo, pero sí que muestran cierta resistencia a que otra marca pueda venir y robarte cuota de mercado. Porque al final las marcas de lujo son las que dicen, oye, a ti te voy a dar X relojes para que vendas y a ti te voy a dar menos por X razones, ¿no? Y al final Watch ha ejecutado muy bien, tiene muy buenas relaciones con estas marcas y por lo tanto siempre le asignan una buena cantidad de oferta para que vendan. Ya que debemos entender que este mercado es un mercado de oferta y no de demanda. Hay una lista de espera muy larga, de incluso meses, años para encontrar y para comprar un reloj Rolex, por ejemplo. Por lo tanto, esta compañía normalmente suele tener una buena visibilidad de ingresos y pocas veces falla con su guidance, a excepción de recientemente, luego lo veremos. De enero a marzo consiguen la visibilidad para todo el año porque se reúnen con las marcas y dicen, vale, ¿cuántos relojes me vas a dar y cuántos puedo vender, ¿no? Las marcas de lujo acuerdan un adelanto de 12-24 meses, esa asignación, y pues como digo, al igual que Ferrari o Rolex, pues son listas de espera largas, incluso meses y años para vender. Por lo tanto, ya no es cuánta demanda hay, sino cuánta oferta me da Rolex que yo pueda vender. A partir de ahí se puede crecer más o se puede crecer menos. Por lo tanto, es importante ver el crecimiento de las exportaciones a nivel general de estos relojes, que ha sido positiva y estable a nivel global. Hay bajadas, hay periodos como 2020 que fue malo por la pandemia, o la corrección china, que es un mercado importante en estas exportaciones, pero en lo general desde el año 2000 ha crecido un 4,4%. Tengamos en cuenta que sobre todo este segmento de relojes pues siempre cada año aumenta precios. Después puede ser que se vendan los relojes de oro o otros de menor calidad o más baratos y que el precio medio baje. Pero año tras año Rolex aumenta los precios y otra cosa es el volumen. El crecimiento de las exportaciones dentro del Reino Unido, como vemos, pues tenemos dos clasificaciones, los relojes más caros de más de 3.000, coronas francos suizos, y después tenemos de 500 a 3.000, ¿no? Vemos cómo es un crecimiento estable y bastante creciente. Siempre nos debemos fijar en esta compañía en más de 3.000 porque normalmente esta empresa vende relojes de lujo, ¿vale? Y relojes premium y más de lujo. Y Watch tiene mucha exposición a relojes de alto lujo que son más inelásticos, ¿no? Y que suelen ser más estables y resistentes a las crisis. En concreto, pues ha sido un crecimiento desde el año 2000 del 7,8%.
Sin embargo, Estados Unidos es un mercado potencial muy interesante. De hecho, es el más grande a nivel global de exportaciones ya, superando a China desde 2021, con 9,9 billions en 2023. Vemos la proyección desde 2019 y es una barbaridad lo que está creciendo el segmento de más lujo de más de 3.000. Vemos como de 2000 a 2010 no creció, incluso decreció un poco, y de 2010 a 2023 crece un 8,4%. Además, lo que es interesante del mercado americano es que está muy fragmentado, no hay un consolidador claro y la cultura del reloj no está tan extendida, ¿no? Y tan profesionalizada. De hecho, hay una gran discrepancia entre el gasto per cápita de relojes de UK a Reino Unido. Fijaros en UK cuál es este gasto, ¿no? Y fijaros en Estados Unidos. Por lo tanto, que haya este gap y que se pueda ir cerrando es una buena señal para esta compañía, que podría ir disfrutando o aprovechando la ola de esta oportunidad americana. Vamos al modelo y os muestro un poco los números de esta empresa. Aquí podéis ver que es una compañía que ha crecido bastante, ya no solo a nivel orgánico sino haciendo adquisiciones, lo que es cierto que, como ahora veremos, se ha frenado un poco el crecimiento 2024, y que la mayoría de su coste se va, como cualquier minorista, en la compra del producto y la venta, ¿no? Que vemos que es 2/3, diríamos, de los costes totales, y eso deja un margen pues bruto del 14-13%, que es bastante superior a cuando salieron a bolsa. O sea, ha aumentado el margen y a consecuencia también había subido en bolsa. Ahora ha bajado un poco. También es cierto que el margen operativo, además de trabajadores que tiene y otras cosas, otros gastos típicos de un retailer, pues ha tenido algunos gastos excepcionales, como la salida a bolsa. Estos gastos de aquí son de salida a bolsa. Y después algunos otros, como por ejemplo que salió aquí de Europa al ver que no eran rentables las tiendas y no era la estrategia que querían seguir. Y eso ha hecho un impairment, ¿no? Una reasignación del capital y de los puntos de venta que tenían ahí. Y esto realmente no es real, por lo tanto se tendría que ajustar este margen EBIT, pero vemos un poco un margen de en torno al 12, 10, 11%. También destacar que los costes financieros eran bastante altos, pero que poco a poco, gracias a la salida a bolsa, han conseguido desapalancarse rápidamente y refinanciarse a nuevos tipos de interés. Aquí no hagamos mucho caso porque están los tipos de interés de la deuda bancaria más los intereses que pagan por los leases o alquileres, que yo no cuento como deuda. Aquí vemos como los costes de las ventas son pues los más altos, y después podemos ver aquí un EBITDA pre-IFRS, es decir, teniendo en cuenta los alquileres como un gasto operativo más, ¿no? de antes de la regulación de 2019. Y vemos esto sí ya ajustado, un margen EBITDA de en torno al 11-12%. A nivel de working capital o de activos corrientes y activos y pasivos corrientes a corto plazo, pues vemos cómo tenemos los receivables, que los cobran más o menos a 4 o 5 días, porque al final el cliente pues paga al momento. Y después tenemos algo interesante, que son los inventarios. Como digo, este no es un retailer normal, y este inventario, que al final son relojes de lujo, pues primero que no pierde valor, es un producto perenne que está ahí, y que primero que no hay costes de almacenamiento, porque la tienda tienes 100 relojes y ya está, y después son justos y la oferta es bastante justa. Y después que es incluso un inventario que sube de valor con el tiempo, por lo tanto es algo interesante que a contemplar, que los Rolex al final pasan los años y va aumentando de valor. Y después tenemos las cuentas a pagar. Al final tiene un working capital neto de positivo de en torno al 10% de las ventas, y esto es un capital que tiene que aportar, es decir, al final su ciclo de caja es positivo. Eso quiere decir que antes de recibir el inventario y vender tiene que pagar a sus proveedores, que la mayoría son a Rolex, por lo tanto tiene que aportar un capital cada año para continuar con su negocio. Y aquí está el tema de la deuda que os comentaba, y es que estaban bastante apalancados, 2 veces deuda neta EBITDA pre-IFRS, lo que os he comentado de los leases, pero posteriormente ha ido desapalancándose rápidamente. Tenían un bono al 8%, lo pudieron refinanciar, repagarlo, ahora están en torno a un tipo de interés del 3%, ha bajado mucho. Sí que es cierto que notaron la subida de los tipos de interés porque era tipo de interés variable, pero ahora mismo es una compañía que no tiene deuda. De hecho, tiene en torno a deuda bancaria 124 millones, 115 de caja, nos deja con 8 millones tan solo de deuda, que es nada respecto al EBITDA. Y también ya que estoy comentar que el retorno sobre su capital empleado, incluyendo adquisiciones, es decir, incluyendo el goodwill, es de en torno al 20%, que no está nada mal.
Repasando rápidamente el equipo gestor, hay skin in the game. Al final el CEO me ha parecido muy bueno. Después el CFO Anders también. Al final Brian y Anders vienen los dos de Ralph Lauren, donde hicieron un gran trabajo. Vinieron en 2014 y desde entonces la empresa ha ido muy bien. Y el CFO se trajo a su equipo, incluyendo el CFO, por lo tanto han ejecutado muy bien y se conocen ya desde hace tiempo. Después Brian actualmente tiene el 3% de la empresa, que son unos 40 millones, cuando su salario es de en torno a 1, 2, 3 millones contando los bonuses, por lo tanto está bastante alineado con los demás accionistas. Y Anders, el CFO, tiene 7 millones, que no está nada mal. Después tienen un plan de incentivo a largo plazo, ¿vale? Que va en base al cuánto crece el beneficio por acción y el EBIT, ¿vale? Acumulado a 3 años. Y bueno, la verdad es que el salario base no se lo han subido desde hace muchos años. Pueden llegar a cobrar 2-3 millones dependiendo de si cumplen los objetivos o no. Pero me parece que están bastante alineados. Incluso en 2020 se bajaron el salario porque pasaron un mal año. Ahora vamos a la importante ya, porque no quiero alargarme mucho, y es que actualmente el mercado ve dos problemas. Uno, el estancamiento del sector, ¿vale? Que también, pues, las últimas semanas hemos visto muchas compañías de teóricamente lujo que han caído mucho en las ventas en China, ¿no? Y han corregido. Y también está habiendo un estancamiento en Reino Unido. Primero, que China a WOS, a Watches of Switzerland, le da igual porque no opera ahí. Pero sí que es cierto que ha hecho un profit warning en enero, donde la acción cayó más del 30%, porque al final el equipo gestor nunca había fallado, casi nunca, en sus guidance, y pues se ha visto como un problema bastante grande. Aquí podemos ver cómo en China había caído mucho las exportaciones respecto a 2022, y que en Reino Unido están bastante planas. Aquí tenemos la revisión de guidance, ¿no? Iban a hacer 1,65 billions o 1,70 y han bajado a 1,55 o 1,53. Es decir, un crecimiento del 8 a un crecimiento del 2-3%, bastante bestia. Después el margen más o menos igual. Bueno, aquí tenéis un poco el guidance que tenían ellos, ¿no? Que lo rebajaron bastante y eso no gustó al mercado. Sí que es cierto que el mercado se está ralentizando o venía de años muy buenos y hemos vivido años muy buenos en el sector. Pero también es cierto que en UK tampoco se está resintiendo de manera tan fuerte, si miramos los últimos 2 años. Después, en el último reporte de exportaciones, podemos ver que sí, que China sigue bastante débil, con un decrecimiento aquí del 36%, muy fuerte. Sin embargo, también podemos ver lo que comentaba, que Reino Unido tampoco ha caído tanto, un 2%, y después que lo interesante es que Estados Unidos sigue creciendo y es bastante elevado el crecimiento y es donde está operando ahora mismo con más fuerza la compañía. Después también podemos ver cómo en cuanto a categorías, lo que más ha bajado son los relojes más baratos o más premium, pero no de lujo. Vemos como la categoría de más de 3.000, que es donde casi todo está expuesto WOS, pues que ha caído pues mucho menos en cuanto a valor y unidades que los más baratos, porque son más resistentes. Y después también es cierto que la razón 2 es la más fuerte, y es el tema de Rolex. Al final, como hemos visto, la compañía tiene mucha exposición a Rolex. Y Rolex recientemente ha adquirido a Butcher, que es como la competidora retail de WOSC en Europa, ¿vale? Hace lo mismo, pero es bastante más pequeña. ¿Qué pasa? Pues que el mercado dice, vale, Rolex podría estar intentando meterse en el mercado retail y no externalizarlo. Y 2, podría asignarle más productos a Butcher que a Watches of Switzerland, ¿no? Watches of Switzerland, ¿qué hizo? Emitió esta nota de prensa diciendo que no pasaba nada y que no era un movimiento de Rolex para entrar en el mercado directo. De hecho, se justificaba, tanto Rolex como Watches, diciendo pues que al final esta adquisición era porque el legado de Butcher se estaba acabando. No había heredero y la relación del señor Butcher con Hans Wilsdorf, que es el fundador de Rolex, de hecho el señor Butcher fue el último que trabajó con Hans, por lo tanto había una relación muy estrecha y de esta forma Rolex conservaba esa herencia, esa relación que tenían y no se perdía siendo adquirida por otra competidora. Por lo que han pagado una pasta, la verdad, 3-4 mil millones de francos suizos. De hecho, seguramente habrán tenido una guerra de precios con otros competidores. Y el miedo es que Rolex haga esto para que nadie pueda comprar Watches of Switzerland a precios tan elevados, ya que ahora mismo es carne de cañón, o sea, Watches está a un precio muy barato. Ahora, ¿realmente tiene razón Rolex o es una estrategia por detrás para conseguir entrar en el mercado retail?
Yo creo que sí que está justificado y tiene razón y no va a entrar en el mercado retail. Al final hay 3 puntos que me parecen importantes. Primero, casi ninguna marca de la competencia de lujo va a retail porque no tienen el expertise ni tienen ningún tampoco incentivo. La principal razón podría ser controlar más de cerca el producto, la marca, la experiencia del consumidor, los datos de los consumidores, pero como ya hemos visto, esto básicamente es un cártel. Y Rolex tiene todos esos datos. De hecho, los trabajadores de WOSC en muchos casos se forman como relojeros de Rolex, con todas las características y todo lo que tienen que saber de Rolex y que el propio Rolex impone. Entonces, tiene mucho poder de negociación en cuanto a WOSC, por lo tanto, no veo ninguna necesidad de hacerlo. Y tampoco lo harían por márgenes, ya que el margen de WOSC también podemos ver que es bajo. ¿Por qué comprar Butcher y no WOSC? Es decir, si vas a comprar y a meterte en el mercado minorista, ¿para qué compras Butcher a esa valoración que solo te aporta el 5% de las ventas de Rolex cuando tienes a Watches que tiene muchas más tiendas en Estados Unidos y en Reino Unido? De hecho, te hubieras comprado el 40% del mercado de Reino Unido y te compras Butcher, ¿no? Al final WOSC tiene mejores perspectivas, está creciendo más, tiene más sentido y te compras Butcher. O sea, no le veo el sentido de hacer esa operación. De hecho, como veremos ahora, yo creo que el mensaje que han dejado entrever entre líneas está claro. Es importante ver cómo WOSC no tiene y ha dejado Europa y Butcher sigue ahí operando como el que más en Europa. Y lo más importante para mí, y es que como vi en una entrevista con un exdirector, Brian, el CEO, y su equipo se fueron a Génova 3 semanas después del anuncio. Y volvieron con un plan para doblar los ingresos y los beneficios operativos a 5 años vista. Eso no lo pueden anunciar, no lo pueden decir después de un profit warning si no tienen el refuerzo o la aprobación de las casas suizas, sobre todo de Rolex, y la oferta necesaria, que le den la oferta necesaria para conseguir ese crecimiento, que ya hemos visto que está muy capado a cuánta asignación le dan a WOSC. Por lo tanto, esas preocupaciones del mercado no me las creo. Creo realmente que entre líneas se puede ver cómo seguramente lo que hayan hecho es: mira, nosotros hemos adquirido Butcher, no le vamos a dar más Rolex que a ti, más asignación de producto, simplemente tú céntrate en crecer en Estados Unidos, ahí, que lo está haciendo muy bien, es un mercado muy potencial, y nosotros con Butcher nos centramos en Europa. Yo creo que eso es un poco el mensaje. Y también lo que he hablado con otros analistas que más o menos opinan lo mismo. Y después algo interesante, y es que tenemos un poco una valoración óptima que me deja muy tranquilo con esta acción, y es que el precio pagado por Butcher es de 3.000 aproximadamente, en el rango bajo, 3.000 millones de francos suizos. Y las ventas son de en torno a 1.800. No hay muchos más datos porque es privado. Pero más o menos han pagado 1,7 veces ventas. WOSC actualmente capitaliza 974 libras y vende en torno a 1.5 mil millones. Eso es 0,60 veces ventas. O sea, una valoración mucho más baja de la que han pagado. Si pusiéramos esta valoración baja en el rango bajo de la adquisición de Butcher a 1,7, estaremos hablando de que WOSC tendría que valer más del doble. Por lo tanto, esta valoración ahora mismo del mercado me deja bastante tranquilo. Incluso si Rolex quisiera comprar WOSC o otro competidor, la valoración sería mucho más alta que la actual en el mercado seguramente. Y después también aquí os dejo un poco el guidance que ha dado ahora la compañía, que tiene ese plan de doblar las ventas y el EBIT a 5 años vista, con el CAPEX, el EBIT y las ventas que esperan en los próximos años. Esto finalmente nos deja con una valoración que os pongo aquí rápida, que he hecho de Free Cash Flow, descontando las tasas al EBIT, el CAPEX y el Working Capital. Y esto es pasado, no futuro, sin tener en cuenta el crecimiento que pueden tener este año en 2025. También contando el M&A. Si normalizamos y quitamos el M&A y solo ponemos el CAPEX de mantenimiento, de mantener las tiendas sin el de crecimiento, nos queda un Free Cash Flow, una conversión de Free Cash Flow del 50-60% sobre el EBITDA, ¿vale? Tenemos en cuenta estos 80, 90, 100 millones, más o menos, de los últimos 12 meses, estaría cotizando tan solo 10-11 veces Free Cash Flow, cuando esta compañía puede cotizar muy por encima, y de hecho había ahí, cuando estaba bastante más positiva la acción, pues estaba a 20 y pico veces. Ahora, no tiene por qué cotizar ahí para tener un retorno potencial bastante elevado, y en mi opinión que hay un riesgo bastante mínimo a esta valoración. Si tuviéramos en cuenta ya el año que viene y que cumplieran con el guidance, estaría esto a unas 6-7 veces Free Cash Flow, pareciéndome una valoración bastante ridícula si leemos entre líneas y vemos un poco los planes del equipo directivo.
Es por ello que he decidido invertir en esta empresa y de momento he puesto ese peso, pero lo podría aumentar porque tengo que seguir profundizando, ¿no?, en los márgenes, en cuánto pueden hacer, en detalles más profundos aún de la tesis. Aquí estoy haciendo un resumen breve, ¿vale? Cada uno tiene que hacer su propio trabajo, obviamente, pero ese es un poco el resumen que quería hacer de Watches of Switzerland. Y dicho esto, vamos ya con Paco y sus dos ideas. Recuerda dejarme en los comentarios si quieres que añadamos esta sección en los próximos episodios y si es así, qué gestores y analistas quieres que vengan. Y por cierto, que no se me olvide, en el Substack, ¿vale?, que os dejo en la descripción, en el blog voy a colgar la tesis completa, detallada de WOS, de Watches of Switzerland, en abierto, gratis, así que suscríbete abajo, que también te llegará un kit de inversión con muchos links, libros, informes donde te puedes formar, y aparte también tendrás una newsletter semanal y tendrás también dentro de poco la tesis. Muy bien, pues como veis ya tenemos aquí a Paco Lodeiro, que no necesita presentación yo creo en este sector, se lo he comentado ahora que creo que todos lo conoceréis, además ya ha estado 2 veces en el canal, pero bueno, como veis es el fundador de Academia de Inversión que lleva ya muchos años en activo y también lo conoceréis por el famoso podcast que yo no me pierdo ni uno de Value Investing FM. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Pues aquí encantado, Adrián. A ver si aporto valor a tu audiencia con este par de ideas. Seguro que sí. Pues eso, Paco nos va a presentar dos ideas que además encajan muy bien con este episodio de Turtle Capital, porque Paco estaba comentando que ahora las small caps pueden estar en un momento muy interesante y estas dos son bastante pequeñitas, así que encaja muy bien con el tema. Y sin más, os dejo con Paco que nos presente estas dos ideas y a ver qué os parecen. Perfecto, Adrián. Pues vamos a hablar de la primera de ellas. Bueno, son dos ideas. Una es más de historia, es una idea más cualitativa, y la otra es mucho más cuantitativa, que se cuenta muy rápido. Empezamos con la primera, que es Bluebird Team, que es para mí un negocio fácil de entender, que la descubrí haciendo un screen en Polonia y soy accionista. Ahora está en el entorno de mi top 1, quizás se mueve un poco dependiendo del día, pero entre top 1, top 2, top 3 de mi cartera se está moviendo. Tiene un peso del 10,5%. Esto lo miré ayer, hoy no sé cuándo estará, pero por ahí se está moviendo en el entorno del 10%. Es una desarrolladora de videojuegos independiente polaca con sede en Cracovia, fundada en 2008, que pasó de hacer contratos para terceros a juegos propios, aunque también hace algunos contratos para terceros. Y se centra en un nicho que son juegos de terror psicológico. Es una desarrolladora muy de nicho. Tiene juegos de calidad media. Aquí podemos ver cómo han ido evolucionando. Este fue el peor de todos, el Basement Crawl, pero ya hace años. Y digamos que sus mejores juegos que han tenido en los últimos años han sido este, de Observer, quizá digo para tu audiencia que juega juegos lo pueda conocer, Layers of Fear 2 también, The Medium, este ha sido otro de los más aclamados, y este último año el Layers of Fear, que es un mix de los dos primeros, un remake. Digamos, este es el Bluebird Team 2.0 y ahora pasará el Bluebird Team 3.0. ¿Qué tienen estos juegos? Son juegos, como he comentado, centrados en el terror psicológico, que son tirando a complicados, inmersivos, son oscuros, no sangrientos, con historias profundas, y suelen ser juegos con personalidad. Y la puntuación media, pues no es muy alta, es aproximadamente entre 6 y 7,5. Pero además suele ser una puntuación bastante polarizada. O sea, hay gente que no le gusta, que le da un 4 o un 5, y hay otros que le encantan, que le dan 9, 10. Y bueno, esto es una frase del CEO que dice eso, que básicamente que hay gente que le da un 5 o un 6 y otros un 9, 10, que no dejan indiferentes en general. ¿Cuál es el objetivo de Bluebird Team en el futuro? Pues juegos de mayor calidad, de más acción, porque estos son juegos, digamos, más de historia, pero menos de acción, y de precio más alto. Y su objetivo es cada 1,5 años, 2 años, tener un gran título, lo que se suele llamar títulos AAA, y empezar a hacerlo a partir del año 2025-2026. El sector de videojuegos es un sector de unos 235 billion, 235.000 millones,
de los cuales los juegos de consolas y PC serían 77.000 millones. Una parte muy grande es el casual gaming, que creció muchísimo, pero ahí no compite Bloober Team. Y los juegos de terror representarían aproximadamente unos 4.000 millones de dólares, por lo que Bloober Team actualmente tendría una cuota de mercado del 0,5%. Es un sector en auge, que no ha parado de crecer, muy competitivo, eso sí, y con barreras de entrada relativamente bajas. Quizá los juegos AAA sean más altas, que es donde intenta entrar, pero para empezar, para ir creciendo, las barreras de entrada cada vez son más bajas. Los proveedores de Bloober Team son, por un lado, las plataformas, que es donde vende los juegos, como Sony, a través de Microsoft, de Steam para PC, Nintendo, que suele tener un coste del 30% de la venta del videojuego, aunque hay una tendencia a reducirse. Por ejemplo, en la Epic Games Store es de solo un 12%. Y bueno, aquí también el otro proveedor, que aquí junte las dos diapositivas, es Unreal Engine, que es la plataforma tecnológica donde programan los videojuegos, que cuesta $19 por mes por desarrollador y un 5% de regalía por ventas. Es decir, que tú vendes un videojuego, si lo haces en Unreal Engine, pues le pagas un 5% a Unreal y un 30% a la plataforma que estés. Principalmente se venden esas, también está Epic Games Store, pero no es la más importante. De hecho, sigue siendo la número 1 con diferencia Steam. Entonces, a partir de 75, pues ya es donde metes el resto de tus costes de desarrollo y luego ya está tu beneficio neto. Bueno, después de pagar impuestos, obviamente. Las ventajas competitivas que puede tener la empresa, en mi opinión, primero es la marca. Es una empresa que dentro de las pequeñas es bastante respetada y tener esta marca consigues, por un lado, publicidad gratuita y por otro lado, jugadores fieles de entre esos jugadores que te dan esas notas de 9, 10, que le gustan mucho tus historias, le gustan mucho este tipo de videojuegos. O sea, dentro de ese nicho es digamos, una empresa respetada y dentro del nicho de las empresas relativamente pequeñas. Tiene también propiedad intelectual, tanto la marca como la propiedad intelectual que tiene es una ventaja competitiva creciente porque va generando nueva propiedad intelectual. También el know-how, que fueron incrementando la calidad de los videojuegos con el paso del tiempo, y es otra ventaja competitiva creciente, y cada vez que sube un paso de nivel, este know-how se vuelve una ventaja competitiva más importante. Tiene una ventaja competitiva de costes, que en este caso sí que es una ventaja competitiva decreciente, porque Polonia, históricamente, las últimas décadas, ha sido un sitio muy barato para contratar desarrolladores, pero cada vez menos. Entonces, es a día de hoy ventaja competitiva si lo comparamos con otros países, principalmente con Estados Unidos, con Europa Occidental, incluso podría serlo con Japón, pero cada vez menos. Y es, eso sí, como he dicho antes, un sector muy competitivo. Aquí tenemos al CEO, Piotr Babieno, que fue CEO y fundador desde 2008, estudió en la Universidad Técnica de Cracovia y también en la Universidad de Cine de Varsovia, que esto llama mucho la atención, y este mix hace que sea capaz de desarrollar videojuegos, pero con una historia muy profunda, que es algo que destaca lo que hace Bloober Team, esta mezcla de cualidades en un CEO. Y fue nombrado mejor CEO de Polonia en 2022, según la revista CEO Today. Esto es una anécdota, pero bueno, lo dejo ahí. Aprende los errores, es su objetivo. Bueno, lo de aprender los errores, pues es lo que vimos. Han pasado de tener juegos de calidad más baja y a ir subiendo a juegos que están en torno al 70 de puntuación y siguen subiendo. De hecho, esta diapositiva que vemos a la derecha, esta captura, es de una de sus últimas presentaciones y ellos admiten lo malo que han hecho. O sea, que han hecho malos juegos y que eso no se puede repetir. O sea, eso es raro que hayas cometido errores en 2015 y tú lo presentes dentro de una presentación
de 8 años después. Bueno, esto a mí en general esto es algo que me gusta, que los CEOs y personas al cargo hablen de sus propios errores. Comentó que su objetivo los próximos 3-4 años es trabajar y entregar juegos de nivel AAA. Esto ya sería un salto, un cambio de liga, y se quieren convertir en el mejor desarrollador de juegos de terror del mundo. Y es lo que quieren estar en los próximos 7 años. O sea, dice el next 7 years. O sea que, digamos, esto lo dijo el año pasado, serían los próximos 6, pero me gusta también, además de lo que acabamos de comentar, de hablar de sus errores, esta visión de largo plazo. O sea, no busca... Paco, Sí. una pregunta. ¿Pasar a juegos de AAA supondría, aparte, una mejor nota, una mayor inversión o un cambio en los fundamentales? Sí, los juegos AAA lo que tienen es, por un lado, un mayor coste de desarrollo, Ujú. pero por otro lado, suelen ser juegos que se venden mucho más y a mayor precio. Claro, o sea, Entonces, podríamos decir que un AAA puede tener mayor margen que los juegos que están haciendo hasta ahora. pues quizás, no sé si mayor margen, no lo sé. Tampoco, digamos que es un salto de tamaño, pero no tanto Ujú. de margen. Dependerá mucho de lo que se venda, porque el sector de los videojuegos tiene ese apalancamiento operativo que Claro, puede hacer que si saques un triple A muy bueno, sí que te expanda tanto ingresos como margen, pero puede ser que si no das en la tecla, gastes bastante en el desarrollo y pues es como una película también. Un blockbuster de Hollywood te puede expandir muchos márgenes. Pues no necesariamente. Igual haces una película mala que te cuesta un millón de euros, $1 millón, y vendes 3 millones y claro. triplicas. Entonces, hay mayor riesgo, pero también mucha mayor recompensa y Ujú. menor competencia también en los AAA, Vale. especialmente nicho. O sea que hay que tener esto en cuenta, que si hace triples As, pero a alguno le sale mal, pues se puede ver impactado. El ejemplo es CD Projekt. No sé si la conoces, la de Sí, 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 Cyberpunk, sí. pues fue Que lo que le fue. pasó. Sí, sí. Que bueno, lo veremos ahora, pero es el riesgo, que te hagas juegos demasiado ambiciosos y te salgan mal. Claro. Pues sus resultados, aquí tenemos los resultados de los últimos 10 años, tanto ingresos como en la acción, que lo ha hecho bastante bien, ahora con la caída un poco menos, pero bueno, subiendo más de, ahora igual no es un 51 bagger, pero multiplicando por 40 en 10 años y los ingresos creciendo a más del 40% y la acción igual. O sea que los resultados están siendo muy buenos. Como dice Piotr, no estamos construyendo para los próximos trimestres, sino para décadas. O sea, que Ujú. es esta visión de largo plazo algo que me gusta mucho también. Con relación a recursos humanos no me voy a parar mucho, pero bueno, algo que me gusta de aquí es la fidelidad, que es que tienen baja rotación en general, menor rotación que la competencia, y eso es bueno en este sector. Con relación al accionariado, Piotr tiene el 14,17%, que amplió el último año y medio, creo que tenía un 13,4 o así, o sea que amplió, siendo una persona que se ha hecho un 40 bagger. O sea, lo normal es que, bueno, si multiplicas tu acción, crece mucho, pues lo que piensas es en reducir un poco, pero no, es una persona que cree en la compañía e incluso ha ampliado su posición en la empresa. Y además, algo que me gusta es que de entre los empleados, 100 de ellos, de estos 200 o 200 y pico, 100 de ellos son accionistas. Y dice Piotr que la mayoría de ellos, de repente, no solo piensan en la parte creatividad, sino también la parte financiera. Y que eso es importante que también tengan en cuenta no solo hacer juegos muy buenos, sino también juegos rentables. Claro. Entiendo, Pago, que les deben dar stock options a los empleados. ¿O son ellos mismos los Sí, que...? sí, hicieron un programa de stock options
para que los empleados pudieran hacerse con acciones. Y bueno, el otro gran referente es Tencent, que tiene un 20,1% de la empresa. De hecho, ha habido rumores de OPA. De hecho, bueno, no, rumores, tampoco son rumores porque lo confirmaron. Lo confirmó la propia empresa en el informe anual del año pasado, diciendo que ya han llegado personas o empresas interesadas en adquirir la empresa y les han dicho que no están interesados en vender. Voy a comentar aquí un poco la evolución de la tesis. Voy a ir muy rápido, porque aquí las claves, que no lo he comentado, es algo que va a pasar dentro de 2 meses y pico, que es que salga el Silent Hill 2 Remake. En 2021 era un rumor de que lo iba a desarrollar Silent Hill. El juego es de Konami, que lo confirmó en octubre de 2022, y también lo confirmó Piotr en una entrevista, que Konami financia el 100%, por lo que no tiene este riesgo financiero. En enero de 2023, Masahiro Ito, que fue el desarrollador inicial, el cerebro detrás del videojuego, declaró que le estaba encantando. Y en marzo de 2023 salió el plan estratégico 2023-2027. Y aquí quiero enseñar un poco mis compras, cómo fueron evolucionando. Compré un poco viendo la valoración, pues en el entorno de los 15 zlotys por acción. Luego, cuando fueron confirmando todo esto, he ido ampliando. Amplié también cuando salió el plan estratégico y vendí a finales, en el último trimestre del año pasado. Reduje un poco porque ya tenía un peso por encima del 15% y no quería tener tanto peso. Pero ahora con la caída estoy en el entorno, pues eso, del 10-11% de mi cartera. Claro, ahora con la caída estamos en 22, 23. Sí, aquí está, sí. Esta es la captura que hice ayer por la noche. Estaríamos sobre 23 aproximadamente. O sea que cayó un poco este año, pues estaba sobre 28 y cayó un 16% aproximadamente este año. Y no hice ninguna operación de momento. Con relación al futuro, los nuevos juegos, el catalizador principal puede ser el Silent Hill 2 Remake, que sale el 8 de octubre. Y después hay otros proyectos, uno que era importante, el que llamaban Project B, con Take-Two, en su filial de Private Division, que se canceló, no por problemas entre Take-Two y Bloober Team, sino porque Take-Two eliminó esta división, la de Private Division, donde hacía juegos asociados con otras empresas del sector más pequeñas. Entonces se cancela, pero porque Take-Two decidió cerrar esa parte del negocio. Pero sigue habiendo confirmados el Project E, que va a ser un juego de realidad virtual con MetaQuest, Project M, uno con Nintendo, y Project R, que es con la empresa que tiene los derechos de Walking Dead. No se sabe si va a ser con eso, con Walking Dead. Parece que sí, que va a desarrollar el videojuego Walking Dead, pero no se sabe al 100%. Y llama la atención que Bloober Team, que es una empresa bastante pequeña, de 105 millones de dólares, pues esté colaborando con empresas como Konami de 6.000 millones, Nintendo de 63.000 o Meta de 1.250 billion. O sea, es una animalada. Confíen en Bloober Team. ¿Por qué? Porque lo hace muy bien en su nicho específico, en los juegos de terror psicológico. Y si estas empresas quieren tener juegos de terror psicológico, que está bien tenerlos dentro de tu catálogo para los fans, que lo tengan también en tu videoconsola o en tu plataforma, pues Bloober Team es la empresa con la que contar a día de hoy. Hay otras, pero Bloober Team es una de las mejores. Aquí quiero destacar que es muy importante el remake de Silent Hill 2, que va a salir en octubre, porque va a suponer un gran salto técnico, va a ser jugar en la primera división, quizás no sea un AAA, pero igual un AA, pues al final es como los bonos de Moody's, pues AAA arriba de todo, pero bueno, AA sigue estando entre los mejores, investment grade bastante alto. Va a suponer un aumento en know-how, en ingresos y en visibilidad. Eso sí, el riesgo reputacional es alto.
La parte buena es que el riesgo financiero lo cubre Konami y también que participarán en los beneficios. Y ahora vamos a la parte de cuánto vale. Capitaliza a 103 millones, esta es la valoración actualizada con los números de ayer. Tiene un poco de caja neta, unos 4 millones de dólares, o sea que un enterprise value de 99, ya parece que tiene una cifra de oferta, nos la venden a 99, que son unas 4 veces enterprise value ventas, unas 16 veces EV/EBIT normalizado, unas 20 veces PER normalizado, que bueno, está bien, pero tampoco, digamos, es una gran ganga solo por estos números. ¿Qué pasa? Que estos números son los números del pasado. Hay que ver cuánto puede valer descontando o imaginando el futuro con lo que pase cuando saque estos títulos, que será un cambio de empresa los próximos años. ¿Cuánto valen otras empresas del sector? Pues que hacen juegos ya AAA. Pues empresas como Take-Two, ya hablamos, 25 billion, Konami 10 billion, Capcom 8 billion, Square Enix 4 billion, CD Projekt, que es la otra polaca, 4 billion, Paradox 1,5, Playway, que es otra polaca, 44, o sea, 440 millones. O sea que estamos viendo que, bueno, y Team 17 también tenemos ahí, 540, que esta es británica, y 11-bit Studios, también polaca, 180. O sea, son otras empresas del sector, algunas de ellas que de más o menos relevancia similar. Team 17 seguramente no suene, pero si os digo el Worms, seguramente os suene más, el típico juego Worms. Pues son empresas que, digamos, con popularidad similar y que tienen una capitalización de casi 4 veces más, 11 bit, y el resto, pues 5 veces más para arriba. Y si miramos aquí los picos de popularidad, comparando Bloober Team con las dos más pequeñas, pero que siguen siendo 4 o 5 veces más grandes, Team 17 o 11-bit Studios, vemos que Bloober Team tiene, el gráfico de arriba es del último año y el de abajo es de los últimos 5 años. Tiene más picos de visibilidad. Por lo tanto, que esto es, digamos que puede usarse como un proxy del interés de la gente en buscar los lanzamientos de Bloober Team, y es una empresa que vale, insisto, 4 o 5 veces menos. Y teniendo en cuenta que aún no sacó los juegos que va a sacar, sobre todo el Silent Hill 2 y los siguientes proyectos. Así que, ¿cuánto vale? Ya digo que es complicado saberlo, porque aquí depende de muchos factores, depende de el Silent Hill 2 y los siguientes juegos. Obviamente, si la caga mucho, vamos a perder dinero, voy a perder dinero, eso está claro. En principio, viendo el tráiler y el gameplay que sacaron, yo estoy bastante tranquilo, me ha gustado, incluso gente que era muy hater porque esto hay que seguirlo del día a día, hay que seguir a ver las opiniones de, digamos, creadores de opinión, influencers del mundo de los videojuegos, gente que era hater porque decía que Bloober Team no iba a estar a la altura del Silent Hill 2, están cambiando de opinión, se están tranquilizando y dicen que van a jugar y que tiene buena pinta, razonablemente buena pinta, o sea que dentro de lo que cabe parece que no creo que la vaya a cagar mucho. Yo creo que si lo hace relativamente bien, juega bien sus cartas, podría duplicar en 5 años. Si lo hace muy bien, sí que podría valer 3, 4 veces más en 5 años. Y si le saca el estadio, pues ya veríamos. Pero bueno, yo creo que el problema que tiene, claro, hay que primero estar cómodo sin unos números que son fáciles de hacer. Hay otras empresas que haces números y es muy fácil saber la valoración. Aquí es complicado. O sea, la dispersión de los escenarios es muy alta, pero yo creo que juega a nuestro favor. Aquí puse una foto de un exalcalde de mi ciudad, que le llaman Picadillo. De hecho, tiene un premio, los premios Picadillo, que es a las tapas, que lo hacen todos los veranos.
Empezar ahora, los premios Picadillo de este año. Y era famoso por ser muy gordo. Tenía su libro de cocina, de Picadillo, que era muy famoso en la ciudad. Y digamos que es lo que dice Charlie Munger, que no tienes que saber el peso exacto de una persona para saber si está gorda. Y no sé lo que pesaba Picadillo, si pesaba 150 kilos, si pesaba 160, 130. Y esto es lo que pasa con Bluebird Team, que no sé cuánto puede valer, el rango es muy amplio, pero yo creo que a la valoración actual está barata. Esa es mi opinión. ¿Por qué está barata? Por un lado, es una microcap, 103 millones de capitalización, como la siguiente que veremos, que va a ser una tesis bastante más rápida. Lo que hablas, Adrián, yo creo que las oportunidades ahora están en las microcaps. Es poco líquida, como en general las microcaps. No tiene analistas que la sigan. No está especialmente barata por múltiplos. Digamos que hay que abstraernos y pensar en el futuro, no hacer los números de los últimos 12 meses. Es difícil de valorar también. Es difícil llegar a un número exacto y hay gente que no se siente cómoda si no llega a un número exacto. Y además requiere seguimiento continuo. Yo, por ejemplo, tengo alertas. Cada vez que sale una noticia de Bluebird Team, me llega las noticias de Bluebird Team por la noche para estar al día de estos factores cualitativos que son muy importantes en esta empresa. Y los riesgos, pues, son que los juegos estén por debajo de lo esperado, que haya pérdida de reputación relacionado con lo primero. También lo que hablamos antes, costes. Tú puedes hacer un juego que sea muy bueno, que venda mucho, pero que te pases con los costes. Entonces eso te afecte los márgenes. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y también polémicas con los personajes. Esto lo ha tenido en el pasado, que tuvo, bueno, aquí leo la frase de Piotr Babieno, decir que es importante señalar que si bien nuestras historias giran en torno a temas delicados, la forma en la que se presentan o interpretan no es necesariamente el punto de vista de Bluebird. Obviamente, son juegos de terror. Parece que tienes que explicar que es un juego. Es igual que una película de terror. Si hay un asesino, tú no estás a favor de los asesinos, ni cosas así. Pero bueno, ya sabes que últimamente, estos últimos años, la gente tiene la piel muy fina y han tenido críticas por juegos que obviamente son de terror, que tienen historias profundas y oscuras, como si fuera algo culpa de Bluebird Team. Pero bueno, es un riesgo que yo creo que no es muy alto, pero lo ha habido en el pasado. Incluso puede ser parte beneficio porque este tipo de polémicas muchas veces te dan visibilidad, especialmente si eres pequeño, creo que te pueden ayudar. Y bueno, esta es la primera. No sé si quieres comentar algo de Bluebird. Esta va a ser muy corta, la segunda tesis. No, bueno, yo como ya la conocía cuando la presentaste en Momentum, ya la había seguido un poco de lejos. Pero sí, lo que te iba a preguntar más o menos era sobre la visibilidad que tú esperabas, pero como ya has dicho, bueno, de hecho me ha gustado mucho la parte de la valoración, muy, muy original, con picadillo era, ¿verdad? Picadillo, exactamente. Sí, me gusta, muy, muy original, pero es eso, te iba a preguntar por la visibilidad que tú esperabas o si creías que había ahí alguna forma de estimar cuánto podría valer, pero entiendo que es muy difícil un estreno así de un juego saber cuánto puede generar, claro. Es muy, muy difícil. Además, Sí, luego dependerá del snowball, porque si hacen muy bien con el Silent Hill 2, que eso va a ser clave, si lo hacen muy bien, le va a entrar mucho dinero, porque normalmente suele haber un reparto con Konami, que son los dueños de la propiedad intelectual, claro. que además son los que financian, ellos ponen el dinero Mm, y primero recuperan su dinero y después se reparten, que no han llegado, o sea, Bluebird Team no comentó qué porcentaje, es posible que esté en el entorno del 40%, se llevan el 40% de lo que supere el coste. Es decir, vale, si el coste fueron, por decir algo, pues no lo sé, 20 millones y ingresa la empresa 40, pues los primeros 20 van para Konami y de los otros 20, pues se reparten vale, 40-60, por decir algo, que no se sabe exactamente, no lo han comentado Bluebird Team. Es algo... vale.
que no hay disclosure. O sea que ahí depende porque está el apalancamiento operativo. Pero claro, si vendes BD40 24, los primeros 20 para Konami y solo te repartes 4. Entonces, a partir de ahí hay un apalancamiento operativo muy grande. Y luego ese dinero lo puedes usar para tu propio desarrollo. Entonces puedes invertir más en tu empresa. Claro. Entonces es complicado. Por eso hay tantos escenarios que si se dan cosas buenas y positivas, una va a retroalimentar a otra, pero si no es tan bueno, va a hacer que sea más difícil tirar para adelante. ¿Vas a probar el juego? Pues no lo sé, puede ser. Hace tiempo que no juego a juegos de terror, no recuerdo que haya jugado a ninguno, pero no lo descarto. Igual lo compro y no lo pruebo. O sea, me compro una edición coleccionista, la tengo ahí y la tengo de recuerdo. Y me recordará si lo hice bien o mal. Puede ser un trofeo o puede ser un recuerdo de lo que no hacer, de no meterme en esos líos. Sí, buena idea. No, pues muy bien, Paco. No, seguimos, que vamos un poco justos ahí de tiempo y también pasamos con esta idea que, si no me equivoco, claro, esta es asiática. Os hemos visto ya en el vídeo bastantes países. Yo he tocado Reino Unido, que actualmente me parece interesante, valoración bastante baja. Ahora hemos estado tocando Polonia. ¿Y ahora dónde nos vamos, Paco? Pues nos vamos a Hong Kong. Digamos, la empresa cotiza en Hong Kong, pero es una empresa que operativamente está en Vietnam. Es Jefushin Group Holdings. Esto va a ser muy rápido porque si bien en Bloober Team tuvimos que pararnos bastante en la historia, entender la empresa, aquí va a ser de números. Esto es una empresa más deep value, de números pura, donde la valoración va a ser mucho más simple. Bueno, es una empresa que fabrica velas en Vietnam para distribuidores occidentales. Se fundó en el 93, sede operativa en Vietnam, cotiza en Hong Kong, sede fiscal en las Islas Caimán. Esto es bastante común en empresas cotizadas en Hong Kong. Crece bastante, ventas creciendo un 25 analizado desde 2015 y tiene una valoración muy deep value. De hecho, es la empresa más barata que tengo. No tengo una posición grande, tengo por debajo del 2%, porque veo riesgos que comentaré ahora, pero vamos a ver la valoración. Activo corriente, 513 millones. Estamos hablando en Hong Kong dólares todo, de los cuales inventario solo son 100. O sea, no es que tenga riesgos grandes de inventario. O sea, es una quinta parte. O sea, que no habría problema en eso. Y además no es un inventario que se haga, que pierda valor, sino que son velas. O sea, que no debería haber ningún problema. Y un pasivo total de 181 millones. Nos da un net current asset value de 332 millones. Y además gana 102 millones. Ha ganado 200 millones, que suele ser beneficio neto creciente. Y si miras la generación de caja, es una empresa que genera caja. Aunque ha invertido en ir ampliando fábricas, pero aún así genera caja. ¿Cuál es el tema aquí? Que capitaliza a 271 millones de Hong Kong dólares. O sea, y aquí no hay que hacer ninguna locura. O sea, multiplicas el beneficio neto por 10, que vamos a poner un múltiplo bajo, a pesar de que es una empresa que crece mucho. Pero bueno, fabrica velas y está en Hong Kong, vamos a darle 10 veces el beneficio. Y le sumas el net current asset value y eso da 1.350 millones, que es un 400% de potencial. O sea, ya está. O sea, no hay que, aquí todo lo contrario de picadillo, y aquí, bueno, cada uno que haga lo que quiera. Se le puede restar los inventarios, le puedes no sumar el net current asset value, le puedes dar un múltiplo más bajo. O sea, o es una estafa o esto vale mucho más. O sea, no hay vuelta de hoja. O sea, no hay... porque además tampoco es un negocio raro, ni un negocio que quiebre. Sí que tuvo un problema con unas velas que se calentaban y se cascaba el cristal. Tampoco era nada del otro mundo, pero tuvo ese problema, pero ya está más o menos solucionado y es un problema relativamente pequeño con el tamaño de la empresa, con uno de sus proveedores, o sea, proveedores no, clientes en Estados Unidos. O sea que esta es así de rápido la tesis. Y aquí, ¿qué hay que preguntarse cuando ves algo absurdamente barato? Pues investigar si es un fraude o no. O sea, no hay que hacer una investigación profunda de la calidad del negocio, de otras cosas. Más bien
si es un fraude o no. Es un negocio bastante estándar. ¿Qué nos puede llevar a indicar que es un fraude? Pues que es extremadamente barata, que está cotizando a menos de 3 veces beneficio y por debajo del Net Current Asset Value. O sea, lo mires por donde lo mires, está barata. Hay chinos detrás, que dentro de las empresas fraudes de las últimas décadas suelen estar chinos. Sede fiscal en las Islas Caimán. Tiene alto crecimiento en un sector maduro. Los Wong, que son los dueños, tienen sueldos muy altos. Y además cambiaron de auditor de Deloitte en 2019. Hubo este cambio de auditor. Entonces, digamos que estos son, después de analizar todos los detalles, he visto que estos pueden ser los signos indicativos de fraude. ¿Y qué signos hay de que no lo son? Pues tiene 28 años de historia. Normalmente las empresas que son muy fraude no suelen durar tanto. La sede está en las Islas Caimán, pero esto se da para no pagar más impuestos y tener seguridad jurídica. Esto es bastante común en empresas que cotizan en Hong Kong, sobre todo que comercian con el exterior. Si tienes la sede en las Islas Caimán, no tienes problema de si tienes la sede en China. No haces negocios con una empresa de China, sino una empresa de Islas Caimán, que además opera en Vietnam, pero cotiza en Hong Kong. Solo cotiza en Hong Kong. Y bueno, tiene su oficina y tal, pero a nivel hacer negocios con Estados Unidos no tiene este problema. Es una microcap que hace que en general estén baratas y más si sumas Hong Kong con microcaps, que el mercado de Hong Kong es gigante, tiene miles de empresas cotizadas, pues no es la única que cotiza a valoración absurda. Quizás sea la valoración más absurda, pero hay bastantes empresas cotizando muy baratas. Este crecimiento se debió a cambio de proveedores de China a Vietnam por los aranceles en Estados Unidos, que pusieron unos aranceles en torno al 100% a las velas chinas, y entonces hace que las empresas que producen en Vietnam hayan crecido mucho los últimos años. Los auditores, es cierto que dejaron Deloitte, pero se pasaron a BDO, que no es una Big Four, pero es la quinta del mundo. O sea, si tienes un fraude, no vas a poner un auditor que sea una empresa. Primero, ya no tienes Deloitte antes y luego no te pasas a BDO. Te irías pues a una empresa de auditoría que no conozca a nadie. Tiene el mismo CFO desde 2016. Los dueños no han vendido acciones. También me hago la pregunta de que si quieres hacer una estafa, pues tiene sentido crear una empresa falsa de venta de velas. O sea, no sé, yo si soy un estafador, pues pensaría algo más tecnológico, algo más Wirecard, algo así. No una empresa que venda velas y además que son conocidos sus clientes. O sea, todo es posible, pero son preguntas que me hago yo y además lleva 5 años cotizando sin problemas. Vamos, que estos son los argumentos de que no es un fraude, pero esto no quiere decir que no que no haya riesgos. Digamos que esto es una idea de lo que se suele llamar Lambo puente. O sea, si te sale bien, pues multiplicas por varias veces y si no, pues asumes la pérdida. Además, tiene riesgos operativos, pues más problemas con las velas, pérdida de clientes, que tiene una clientela relativamente concentrada, aumento de costes, tipo de cambio, consumo cíclico, que la gente deje de consumir velas por el ciclo económico, que mandan los Wong, los hermanos Wong, y también otros riesgos legales, engaños, que puede haber alguna falsedad, o que yo creo que este puede ser un riesgo muy alto, una OPA de exclusión, que tú tengas una empresa muy barata y que te la open y te quedes sin la empresa y que en vez de ganar pues algo que piensas que vale 5 veces más, pues te paguen una prima del 30-40%, que es una forma de robarte, en mi opinión, en este caso. Claro. ¿Cómo lo ves, Adrián? Me ha gustado mucho lo del Lambo Puente. No lo había escuchado. Sí, me recuerda bastante a casos, bueno, por el tema del auditor. No sé si has visto el caso de fraude, que es como se fundó también Moody Waters en el año 2008, cuando las compañías chinas hacían las fusiones inversas para salir a cotizar a Estados Unidos. Sí. Sí, lo digo por el tema del auditor, que aunque a veces sea Deloitte, o sea, me puedo fiar más del que tienen actualmente que no del de Deloitte, porque muchas veces en Hong Kong o países asiáticos son franquicias de Deloitte en China. Entonces. Sí, pero bueno, no es lo mismo Hong Kong que China. Digamos que los de Moody Waters eran China y esto es Hong Kong. O sea, Hong Kong es mucho más occidental que China. O sea, Sí.
Totalmente, pero digo que le doy un punto positivo ahí al tema del auditor, que no tiene, Sí, o sea, que hayan dejado de baja Deloitte no tiene por qué ser algo tan negativo como comentabas tú. sí, Pero por el resto, bueno, también me recuerda mucho la tesis de Das Group, de la de Velas, de australiana, no sé si la conoces, también es sí, pequeñita. sí. Y quizá podría estar bien mirar a nivel operativo cómo funcionan ellos y ver si hay algo que no cuadra respecto a esta, a ver si hay algo... Sí, es diferente, porque Das Group los vende, es un retailer, y Sí. este, digamos que las fabrica y las venden, pues Ah, vale. serían en el Vale. equivalente al Corte Inglés, digamos, o Zara. De hecho, Vale. estoy intentando conseguir hablar, a ver si lo consigo, con alguien de ventas de Zara Home, porque creo que Zara Home es uno de sus clientes. O sea, no da muchos Ah, detalles, pero vale. investigando se pueden sacar algunos de sus clientes, que son Vale. sobre todo empresas de Estados Unidos, algo de Reino Unido, y creo que tienen Zara Home como cliente Vale. pequeño. Entonces, Mm. intentar buscar ahí los detalles. Estoy siguiendo investigando, pero bueno, es Vale. complicado. Es lo bueno, o sea, lo bueno son los números, lo malo es esta distancia cultural y que es una empresa Claro, relativamente poco transparente. claro, claro. Lo ideal sería viajar ahí y ver que, que todo Claro, lo que sea hicieron, legal. lo que dices de Moody Waters, que Sí, iban cuando fueron a ahí la... Sí, sí. y veían esta fábrica, pero aquí no hay nadie, aquí no pasa ningún camión, esto está muerto. Totalmente. Mm. Pero tu idea es seguir comprobando si realmente puede ser un fraude o no y cuando tengas cierto grado de seguridad ampliar la posición. Lo veo complicado comprobar más, o sea, con mis recursos lo veo Mm, difícil. Lo veo difícil. He intentado contactar con ellos, he hablado con algún gestor que les escribió un sí, par de veces, no sí, responden. O sea, no. Esto es bastante común en empresas asiáticas. claro. Bueno, incluso en algunas empresas occidentales que les escribas y no responden, pero en las asiáticas es más difícil. Si eres un occidental, que te escriban y no responder. Entonces, Ya, lo ya. veo complicado. O sea, que yo lo veo como una situación con cierta incertidumbre. Incertidumbre diferente que a la de Bluebird Team. Una es incertidumbre de resultados, aquí es incertidumbre si hay algo que no cuadra. Que Claro. muchas veces, a veces pasa que compras algo extremadamente barato, que sí que es extremadamente barato, pero yo creo que es sano tener los ojos abiertos y no emocionarte. Primero, decir, vale, esto puede ser, o sea, no me voy a emocionar con el tamaño de mi posición y voy a seguir investigando. De Ujú. momento no he encontrado nada. O sea, no, yo creo que no. Si creyera que sí, que es un fraude, pues no sería accionista, ni los pondría aquí, pero tampoco voy a decir que estoy 100% seguro. Por eso mi posición es pequeña. ¿Qué pasa? Que el Claro. potencial yo creo que es muy alto y por eso sí que tengo esta posición. Y porque creo Ujú. que hay todos estos argumentos que hacen que puedan existir empresas muy baratas en microcaps en Hong Kong. Claro. Pues está muy interesante esta y la de Bluebird Team. De hecho, la de Bluebird Team tiene el catalizador de aquí poco, así que la iremos siguiendo a ver en el canal. De hecho, no descarto crear alguna serie de cartera de gestores y analistas en la serie para ir comprobando si las mejores posiciones de los gestores pueden superar al mercado o hacer alguna cosa así, puede ser interesante. Y Paco, a nivel de inversión, ya como última pregunta para cerrar, para la audiencia, ¿dónde estás viendo más oportunidades? Creo que estás bastante viendo cosas en China, en Asia. Bueno, viendo esta última idea, imagino que por ahí. ¿O cómo lo ves? Sí, veo que siguen las oportunidades en Polonia, en Reino Mm, Unido, como comentabas antes, sí, y en Asia principalmente en Hong Kong, bueno, empresas cotizadas en Hong Kong, que no necesariamente tienen que estar ahí, y en Japón, es donde en veo Japón las también. oportunidades. En China, o sea, no estoy comprando ninguna empresa china pura, digamos de lo que se llama mainland China. Sí. Vale, pues muy bien, Paco. Pues nada, lo dejaremos aquí. De nuevo, muchísimas gracias por haberte pasado y habernos enseñado estas dos ideas que son muy interesantes. Y para audiencia, por favor, pasaros por Academia de Inversión, que ahí podéis encontrar la formación de Paco, de CFA, de cursos de modelización, que está súper bien. Y ya veis que trae siempre ideas nuevas y siempre está pendiente del mercado. Y nada, Paco, muchas gracias por haberte venido de nuevo al canal.
Muchas gracias a ti, Adrià. Un placer y ya sabes, cuando quieras, yo encantado. Muy bien, a ver si podemos actualizar de aquí unos meses y vemos a estas dos más arriba. Me parece perfecto. Esperemos, ya veremos. Pero será Esperemos que sí. divertido, será interesante por lo menos. Totalmente. Estas dos sin duda. Y nada, para la audiencia, si os ha gustado este apartado con Paco y queréis que vengan más gestores y analistas, pues lo dejáis en los comentarios, os podéis suscribir como siempre y sin más, nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.